Bueno, muy buenas noches para todos. Les estaba diciendo que nos sentimos muy felices que nos estén acompañando también en la noche de hoy. Mi nombre es Milena Duitama, líder de bienestar de la Escuela de Formación y Enseñanza Contable Confiar. Sé que hay personas que nos acompañaron anoche en el taller Ruth. Gracias por estar hoy también con nosotros acompañándonos en el taller de residencia fiscal. Miss Pili, María del Pilar Duitama, como ustedes la conocen, es contadora pública con especialización en Derecho Tributario de la Universidad Javeriana, oficial de cumplimiento, conocida en las redes sociales como Miss Pili, es fundadora y líder de investigación y capacitación de la Escuela de Formación y Enseñanza Contable Confiar. Es gerente general de la firma Confiar Asesorías Contables y Tributarias SAS. Tiene más de 20 años de experiencia en implementación de normas internacionales en empresas del grupo uno, 2 y 3. Y asimismo ha sido invitada como conferencista en la Cámara de Comercio de Girardot, de la Mesa de Tunja, para sensibilizar en todo el tema de norma internacional, invitada por varias universidades, y también ha sido invitada para el tema del RUT por varias empresas importantes como Actualícese. Sé que también nos acompaña hoy el colega Martín Emilio, que también la ha invitado a participar de sus eventos, de sus capacitaciones. Así que bienvenidos a todos y muchas gracias. Buenas noches, Miss Pili. También muteada. Muy buenas noches para todos. Gracias, Mile, como siempre, por esa presentación tan generosa. Gracias a todas las personas que se conectan en este momento y realmente pues felicitarlos porque yo sé que hoy estamos terminando un semestre y veo a la gente muy estresada. Hoy se cumple, ¿sí? El plazo para acceder al último, digo yo, al último beneficio de la reforma tributaria, que era la reducción de los intereses del 50%. Sé que también están corriendo con el vencimiento de la calificación para el régimen, para las entidades que pertenecen al régimen tributario especial. Y pues por no dañarles el rato, pues estamos con el tema del RV. Ayer terminamos un taller muy importante, digo yo muy importante, tuvimos bastante gente, bastantes inquietudes, casi que eran las 10 de la noche, nos dieron casi las 10 de la noche pues haciendo este proceso y pues yo lo digo con alegría porque a pesar de los esfuerzos me emociona también ver que la gente y que los colegas se quieran capacitar, y aunque no voy a hablarles hoy del registro único beneficiario, lo digo es porque sabiendo que no es una responsabilidad del contador, todas las personas, y me incluyo, que todos los días trabajamos por capacitarnos, sí, por querer aprender y hacer las cosas de manera responsable. Entonces me parece muy importante y de verdad felicitarlos porque yo sé que pudiéramos de pronto estar en otros espacios, viene un puente festivo, de pronto muchos ya van viajando y dijeron, no, pues queremos también empezar a estudiar este tema tan importante de residencia fiscal. Así que muchísimas gracias a todas las personas que se conectan a esta hora. Y bueno, digamos que se decidió por parte de la escuela empezar a hablar de renta de personas naturales. De pronto las personas que nos siguen y que me siguen a mí en Se Escucha Infórmate, ya empecé como a abonar ese terreno. Creo que el tema RUP, aunque vamos a tener una última, un último, creo no, un consultorio, que vamos a tener un consultorio RUP muy importante el día 4 de julio, ya el tema como que se va dando eh, a terminar. Sí, estamos a muy poco tiempo, es decir, ya mañana es julio, todo el mundo dijo, yo tengo todo el tiempo del mundo para hacer el RUP, así que respetuosamente les digo, colegas, corran, la página de la DIAN ya empezó de pronto a botar errorcitos, entonces hagan la tarea. Sé que hay que descansar, sé que hay que estar con la familia, pero no dejemos este tema para el tema, para lo último, pues para evitar el tema sancionatorio. Después de todo lo dicho anteriormente, vamos a entrar próximamente en una temporada súper fuerte también para nosotros los contadores, y es la temporada de renta de personas naturales. Y pues es una temporada muy buena donde también podemos generar unos ingresos extra, y como queremos generar unos ingresos extra, pues qué mejor que capacitarnos pues de la mejor manera. Y cuando empezamos a decir rentas, ¿quiénes están obligados?
tengo o no la obligación de presentar renta, entonces siempre pensamos consignaciones bancarias, compras, patrimonio, ¿será que superé los ingresos? Pero de pronto a veces en la educación y uno a veces en sus inicios, uno pensaba así, de esa manera, empezaba a mirar como que ¿estoy obligado o no estoy obligado por el tema de los ingresos? ¿Y cuánto ganó? Y uno, pues todo de pronto inexperto en el tema decía, bueno, dígame cuáles son sus ingresos. Yo quiero saber si superó o no el tope de la SUBT que la ley establece, pero nunca nos deteníamos a pensar o de pronto no nos educaron pensando que lo primero que yo tengo que determinar para saber si una persona natural está obligada a declarar renta o no es el tema de la residencia fiscal y que sé que es un tema que de pronto a muchos les preocupa porque dicen, ¿y cómo voy a determinar eso? Yo cómo sé que ese tema de la permanencia, que si los ingresos son de fuente nacional, es decir, todos los aspectos que se tienen que evaluar y analizar cuando yo voy a determinar si una persona natural es residente fiscal o no es residente fiscal. ¿Para qué? Porque no, con solamente determinar si es residente fiscal o no, ya no sabemos si está obligado o no. Dependiendo de si es residente fiscal o no, pues vamos a tener que observar otros aspectos para determinar si está obligado o no está obligado. Además que este tema de la residencia fiscal también nos invita a mirar en qué formulario voy a presentar la información. No sé si me están escuchando bien, yo tengo como retorno, alguien me dice si me están escuchando bien. Sí, sí, estamos escuchando bien. Listo, es que no sé, aquí me sale que la conexión a internet, de pronto si sigue molestando aquí mi conexión, apago cámara. Y les decía que de este tema de determinar el residente fiscal, vamos a observar en qué formulario vamos a presentar, qué tipo de información voy a presentar, si puedo presentar mi declaración de renta de manera voluntaria o no, y esos son los factores que tendremos que entrar a analizar antes de irnos y al formulario y los pasivos y los ingresos, que claro que es un tema que pues que tendremos que entrar a ver y a estudiar. Y como dice el colega Martín Emilio, que sé, y un saludo muy especial también para él, siempre tenemos que ir a la fuente, es decir, la fuente es la que nos tiene que llevar a la determinación y en temas tributarios aún más. Yo sé y siempre lo digo y siempre lo diré en mis talleres, en mis conferencias y en las intervenciones que yo haga, es que nosotros como contadores tenemos que aprender a interpretar la norma, entenderla y analizarla para así llegar a las plantillas. Ahorita empezamos y ya, ¿quién tiene una plantilla de renta de personas naturales? ¿Quién me puede facilitar la plantilla? Y yo digo, está bien, y la verdad respeto muchísimo y admiro a las personas que generan todas las macros, todas las plantillas. Pero entonces pensemos una cosa, colegas, y es cuando yo estoy al frente de la plantilla, ¿qué información voy a incorporar? Es decir, sé que hay plantillas que a uno le ayudan a determinar el residente fiscal, pero nosotros como contadores tenemos una responsabilidad tan grande. Y ayer en el evento que tuvimos, y quiero traerlo a colación, tuvimos como aliado a una casa de software donde nos presentaron el tema ya de la inteligencia artificial tributaria y yo veía a la persona que está desarrollando estos procesos, agradezco de pronto los micrófonos que estén abiertos, que los apaguemos para que todos los colegas puedan escuchar, muchas gracias. Y mostraban cómo hacer una causación, cómo hacer un reconocimiento de un hecho económico en menos de un minuto y uno dice, y entonces nos empezamos a como a preocupar que porque la profesión va a desaparecer. Yo les digo una cosa, colegas, la profesión no va a desaparecer. Estamos frente a un proyecto de la profesión, estamos frente a unos cambios tecnológicos, pero depende de nosotros mismos darnos el lugar que corresponde. Y creo que ese lugar que nos podemos dar, ese plus, ¿sí? Y esa valoración y esa dignificación, la única manera es a través del conocimiento. Así que aquí no estoy regañando ni estoy diciendo, no, es una invitación a que entre todos nos unamos por medio del conocimiento y siempre vayamos a la fuente y vayamos a la norma. Sé que el tema tributario es difícil, no solamente con leer la norma yo ya entendí, entonces yo ya sé cómo hacer un impuesto y lo vamos a ver hoy en el tema de residencia fiscal. En este taller que va a ser un abrebocas, pues
el proceso que va a tener la escuela de formación en formar en este tema que vamos a tener próximamente, pues un curso muy, muy amplio para ver detalle a detalle cada renglón del formulario de la declaración de renta, pero dije, ¿por qué no ir ambientándolos y provocándolos un poco del tema, por llamarlo de alguna manera, con el tema de residencia fiscal? Entonces vamos a manejarlo. Veo que Anderson dice que si pasa algo con el audio, no sé si es solo Anderson, de pronto si es problema del colega Anderson o si de pronto no me están escuchando bien. ¿Sí se escucha bien, Miss Billy? Listo, si es que creo que Anderson dijo que no, listo. Entonces voy a entrar en materia y como siempre, pues me gusta a mí, me voy a dirigir a la norma. Cuando hablamos de residencia fiscal, ya nos tenemos que de pronto empezar a desestresar un poco, porque si tenemos que entender el estudio de residencia fiscal, pues nos vamos a ir a un artículo, ¿sí? Del estatuto tributario, que es el que nos va a permitir entender pues este asunto. Entonces, voy a permitirme compartir pantalla para como empezar a ambientarnos con este tema. Perfecto. Me avisan, por favor, si están viendo mi pantalla, son tan gentiles. Alguien que me diga, sí, María del Pilar, la estamos viendo. Perfecto. Pero entonces, miren, colegas, ¿qué pasa? Vamos a empezar a estudiar el tema de residencia fiscal. Pero antes de ese tema, porque uno dice el paso a paso, ya les dije que ahorita no vamos a ver si son consignaciones, si son compras, si es el tema de patrimonio. Eso es otro paso, ese es otro tema que vamos a ver. Antes de eso, si yo ya voy a empezar a analizar a la persona natural, recordemos que en este tema, pues refiriéndome hoy a personas naturales, podemos encontrar dos tipos de personas naturales, pues en cuanto a declaración de renta, estoy afirmando. Podemos encontrarnos que tenemos una persona natural del régimen ordinario, pero también podemos encontrar que estamos al frente de una persona del régimen simple de tributación. ¿Qué va a pasar? De pronto para los colegas que están acá y que han tenido más experiencia, podemos observar en el RUT, tenemos la responsabilidad 05 para el régimen ordinario, tenemos la responsabilidad 47 para el régimen simple de tributación. Antes de entrar a hacer toda esta preparación de determinar la residencia y si están obligados o no, tenemos que mirar la responsabilidad en el RUT de la persona natural. Es decir, si es que yo estoy enfrente de una persona natural que pertenece al régimen simple de tributación, pues entonces no me voy a tener que preocupar porque no va a tener que presentar declaración de renta. ¿Por qué? Porque las personas naturales del régimen simple de tributación ya presentaron su declaración anual, ¿sí? En las fechas estipuladas, pero ellas no presentan declaración de renta. Entonces creo que es muy importante. Ojo con una cosa. Los vencimientos de la declaración de renta empiezan el 9 de agosto. ¿Qué es lo uno? Es como uno de los primeros documentos que uno le pide al cliente, el RUT. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque vamos a tener que determinar cómo terminó la persona natural a 31 de diciembre. Este tema de los RUT es que de pronto me dio un RUT que era viejito. Tenemos que mirar muy bien, ¿sí? A 31 de diciembre Sandra Milena, por poner un ejemplo, cómo terminó. Porque puede ser que Sandra Milena me pase un RUT que está desactualizado y de pronto ella era del régimen simple de tributación y yo le estoy haciendo el análisis como régimen ordinario. Entonces, esa es una de las recomendaciones para poder analizar. Si tiene la responsabilidad 05, ¿sí? Entonces vamos a saber que va a entrar en el universo de las personas obligadas a declarar renta y que vamos a empezar a estudiar. Si pertenece al régimen simple de tributación, pues ya debió presentar su declaración en las fechas estipuladas. Entonces, eso como para tener como recomendación. Ahora bien, dicho esto también es importante empezar a decir, ¿y cómo determino yo la residencia fiscal? Claro, porque ustedes, y de pronto alguien me corregirá, uno piensa en residencia fiscal y empieza a pensar lo de los 184 días y yo cómo miro la permanencia y cómo hago ese tema. Y sí, es así, es decir, el estudio de la residencia fiscal, lo que ustedes y lo que vamos a empezar a mirar el día de hoy
es el artículo 10 del Estatuto Tributario. Si yo quiero saber si una persona natural es residente fiscal o no es residente fiscal, pues me voy a tener que remitir al artículo 10 del Estatuto Tributario. Yo tengo que hacer el análisis. Otra cosa importante a tener en cuenta, entre todo lo que se debe tener en cuenta, es que si una persona natural el año pasado estuvo obligado a declarar renta, no significa que para el año gravable 2022 lo esté. Es decir, el hecho que una vez yo declare no me convierte en un declarante, ¿sí? Pues por los siglos de los siglos. Yo tengo que hacer mi análisis, pues por cada año gravable, por cada periodo gravable, lo tengo que hacer, porque puede ser que yo tenga un cliente que toda la vida le he hecho la renta, pero sus condiciones pudieron cambiar, sus temas, hablando de residencia fiscal, pudieron cambiar, el tema de sus ingresos pudo cambiar. Entonces, todas esas cosas es para que ustedes las empiecen a tener en cuenta. Si ya tienen el listado de sus clientes, verifiquen cómo terminaron el año, si como régimen ordinario, si como régimen simple de tributación, y empezar pues a hacer el análisis correspondiente para determinar la residencia fiscal. Entonces nos vamos a remitir, colegas, al artículo 10 del Estatuto Tributario que define la residencia para efectos tributarios, que es lo que vamos a empezar a mirar. Este artículo 10, pues la verdad es muy corto y es muy sencillo. Yo no quiero decir que es muy fácil. A veces alguien decía, no, pero es que eso es muy breve. Uno a veces no puede partir y decir que lo que pareciera sencillo no lo es. Y yo les voy a poner la comparación con el RV. El registro único de beneficiarios, todo el mundo pensó que eso era muy fácil y resulta que no es tan fácil, que no se trata de incorporar datos y por eso insisto y seguiré insistiendo hasta que Dios me permita impartir conocimiento, que la lectura es tan necesaria y tan importante para poder entender muchas cosas. Entonces, este artículo 10 es muy corto, es decir, es muy corto, pero tiene unos componentes muy importantes que ya vamos a entrar a analizar. Tiene 3 numerales. Ojo también con otra cosa. Yo tengo que analizar los 3 numerales porque a veces nos quedamos solo con el tema de la permanencia. Es decir, no, pues no cumplió con la permanencia y paré de contar. Entonces es un no residente y ya podemos estar induciendo al error, induciendo a que la persona natural que estando que calificada como residente posiblemente estuvo obligada a declarar. ¿Por qué lo digo? Porque puede ser que yo hoy determine que una persona natural es residente, pero que no está obligada, pues porque no cumple con los criterios y las normas que pues que están asociadas al residente o al no residente, y por eso es muy importante. Tenemos que hacer la evaluación de los 3 numerales del artículo 10 del Estatuto Tributario. Es muy importante pues tenerlo en cuenta. ¿Qué me dice a mí el primer numeral? El primer numeral me está hablando del tema de permanencia, ¿sí? Que es lo que a veces de pronto entramos un poco a confundirnos, pero ya vamos a ver con algunos ejemplos, ¿sí? Cómo podemos determinar y cómo lo tendríamos que hacer para empezar a mirar si mi cliente, ¿sí? Si la persona natural que yo voy a asesorar es residente o no es residente fiscal. Primer numeral, permanencia, y lo voy a leer y lo vamos a ir analizando. Permanecer continua o discontinuamente en el país por más de 183 días. Ojo con este tema. No son 183. Si la norma me está diciendo por más de 183 días, pues ¿cuántos días tengo yo que contar? 184. Días calendario, incluyendo días de entrada y de salida del país, durante un periodo cualquiera de 365 días calendario consecutivos, en el entendido que cuando la permanencia continua o discontinua en el país recaiga sobre más de un año o periodo gravable, se considerará que la persona es residente a partir del segundo año gravable. Hasta aquí todo pareciera fácil. Bueno, si entró o salió del país dentro de 365 días es residente, si no, pues no lo es. Empecemos a mirarlo de a pocos. Yo tengo acá un cuadro que es un poco más amigable, que hace parte de la matriz que manejamos en nuestro curso, y empecemos a analizar. ¿Qué me está diciendo? Permanecer continua o discontinuamente en el país. Ojo con otra cosa, y muchos ojos aquí voy a decir en este espacio, y es ¿por qué? Porque el primer numeral
del artículo 10 no consulta nacionalidad. O sea, aquí no nos importa la nacionalidad. Solamente nos importa el tema de la permanencia. No importa si es argentino, si es venezolano, si es ecuatoriano, no. Aquí solamente vamos a analizar el tema de la permanencia. ¿Y qué vamos a analizar? Que la persona haya permanecido de manera física. Acá estamos hablando de permanencia física. Otro aspecto importante a tener en cuenta, ¿cómo vamos a saber cuántas veces ingresó o salió la persona del país? Pues con el pasaporte, colegas. Es decir, necesitamos saber, ¿sí? Porque cuando uno entra o sale del país, pues allá en migración nos colocan las fechas de entrada y de salida. Lo tenemos que hacer. Tenemos que consultar esa información para poder determinar la residencia. Entonces, pasaporte en mano a solicitarle al cliente para determinar las fechas de entrada y de salida y tener en cuenta que aquí no vamos a consultar nacionalidad. Perfecto. ¿Qué me está diciendo? De manera continua o discontinua. Aquí entró, salió, es decir, no solamente es que entró una vez y salió y ahí lo voy a contar, no. Porque encontramos muchas personas naturales, pues que por temas de negocios, por muchas razones, pues entran y salen del país en un periodo, ¿sí? Pues de 365 días. Y aquí me quiero detener, ¿es por qué? Porque muchas de las confusiones que se dan, en un periodo cualquiera de 365 días, es que miramos, si estamos evaluando el año 2022, entonces decimos del 1 de diciembre, del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022. Y eso es un error. Yo no puedo evaluar si yo, agradezco los micrófonos apagados, por favor. Si yo estoy analizando a una persona natural, yo no puedo pensar que lo voy a mirar del 1 de enero al 31 de diciembre del año gravable 2022. No, yo tengo que establecer mi límite de ese periodo cualquiera, porque es que mire que la norma me está diciendo un periodo cualquiera de los 365 días. ¿Y cómo se establece eso? Ya lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Qué me está diciendo también la norma? De manera continua, ¿sí? Días calendarios consecutivos, ¿sí? En el entendido que cuando la permanencia continua o discontinua en el país recaiga sobre más de un año o periodo gravable, se considerará que la persona es residente a partir del segundo año gravable. Y ya lo vamos a entender a partir de los ejemplos. Aquí que es importante tener en cuenta, si nosotros vamos a analizar y a determinar la permanencia de una persona natural para el año gravable 2022, ¿ustedes qué creen? ¿Que desde qué momento tengo que empezar a mirar las entradas, sobre todo las entradas de esa persona natural al país? Alguien que me diga que de pronto ya lo ha hecho, ¿cómo lo tendría que hacer? ¿Desde qué momento? Si vamos a mirar el año 2022, ¿desde qué fecha lo tendría que hacer? Alguien que en el chat me diga, me escriba para que no se me vayan a dormir. Yo sé que estamos cansados, pero aquí digamos que entre todos vamos a construir esto para que el ejercicio nos quede bien hecho. Dice Licinia Urrego desde el año 2021. ¿Quién da más? ¿Quién dice que no? Que la colega Licinia está equivocada. ¿El silencio es porque están pensando o el silencio es porque están cansados? Mire, colegas, no se preocupen. Licinia tiene razón. Dice Carlos, desde junio del 2021. ¿Qué tengo que hacer? Claro, uno pensaría y la respuesta más común es tengo que mirar el 2022, ¿sí? ¿Qué tengo yo que tener en cuenta? Pues yo tengo que mirar el 2021 y el 2022. ¿Por qué? Porque yo no podría decir que para determinar la residencia fiscal de una persona natural solamente voy a mirar el 2022. ¿Por qué? Pues porque puede ser que esta persona natural entró al país por primera vez en el año 2021. Entonces, muy bien para los que de pronto ya lo tienen en cuenta, dice 31 de diciembre hacia atrás, es una buena manera de mirarlo, es decir, yo entro y miro de diciembre hacia atrás o de 1 de enero del 2021 en adelante. Es
es la manera más, de pronto, más común y más sencilla de poder hacer el ejercicio de residencia fiscal. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta y por eso es que necesitamos conocer las fechas y lo que está reposando en los pasaportes. Entonces, eso es lo que me está diciendo a mí el primer numeral. Pero entonces vamos a hacerlo con ejemplos porque pues en la letra uno diría pues es sencillo y no, y realmente pues el ejercicio es sencillo. Vamos a mirar acá algunos ejemplos muy académicos, muy prácticos, pero yo creo que como siempre, si entendemos el contexto de la norma, pues lo vamos a entender. Pongamos el caso de una persona, ¿sí? Bueno, pero antes de mirar las fechas tenemos que establecer el límite. Vamos a poner el ejemplo acá de una persona. Voy a bajar esto un poquito porque esto es para el otro numeral. Y vamos a poner el ejemplo de una persona. Entonces, Sandra Milena ingresó al país el día 13 de agosto de 2021. Ese día, Sandra Milena pues ingresó a Colombia, es decir, ese fue su primer día de ingreso a nuestro país. ¿Cómo establecemos ese límite? ¿Cómo establecemos ese límite, colegas, temporal? Es decir, yo no podría decir, colegas, que como Milena ingresó el 13 de agosto de 2021, ese periodo cualquiera va hasta el 31 de diciembre de 2022. No. Como Sandra Milena ingresó al país el 13 de agosto del 2021, un periodo cualquiera de 365 días, ¿cuál va a ser? Pues un periodo cualquiera de 365 días va a ser del 13 de agosto del 2021 aquí al 13 de agosto del 2022. Este es el límite temporal. Este es el límite que yo voy a analizar. Este es mi periodo cualquiera de 365 días donde yo voy a tener que determinar si Sandra Milena cumple con los 184 días para determinar si es residente fiscal por permanencia. Recordemos que estamos mirando es por permanencia. Entonces, la fecha inicial es el 13 de agosto. Empecemos a hacer el ejercicio entonces para poder determinar esta persona. Vamos a mirarlo acá. Vamos a hacer el cálculo. Sí, vamos a tener aquí, no me lo deja copiar porque tengo celdas combinadas. Un momento, por favor. Vamos a hacer el cálculo para determinar si Sandra Milena pues es residente fiscal o no. Perfecto. Entonces, Sandra Milena entró por primera vez el 13 de agosto de 2021, pero el 17 de noviembre de 2021 sale del país. ¿Pero qué pasa? Hasta ahí, pues podríamos pensar que no es residente fiscal, no está cumpliendo, no lo podemos contemplar porque apenas lleva 97 días de permanencia en el país en el año 2021. Pero ¿qué sucede? Como le sucede a la mayoría de los colombianos, pues que se van de Colombia y quieren regresar, se enamoran de nuestro país. Entonces, ¿qué va a pasar? Sandra Milena vuelve, no sé, el 2 de junio del 2021 y se va el 15 de julio del 2021. Hasta ahí tampoco cumple, es decir, Sandra Milena lleva 141 días en el país. Pero Sandra Milena decide volver nuevamente al país y digamos que Sandra Milena vuelve al país el 2 de agosto, ¿sí? Se enamoró, consiguió novia, o novio, perdón. Pues es que ahora no se sabe, perdón. El 2 de agosto, perdón, del 2022. Volvió hasta el 2 de agosto del 2022.
y decide irse el 30 de septiembre del 2022. Yo les pregunto a ustedes, ¿Sandra Milena es residente fiscal? Pueden abrir sus micrófonos con toda tranquilidad. Aquí no les dé pena hablar. No, aquí no estamos en evaluación, acá estamos es haciendo un ejercicio para todos aprender. La pregunta es, teniendo en cuenta lo expuesto, teniendo en cuenta lo que la norma me dice de permanecer de manera continua o discontinua en el país por un periodo de más de 183 días, incluyendo las entradas y salidas en el país en un periodo cualquiera de 365 días calendario, ¿Sandra Milena es residente fiscal o no es residente fiscal? Pueden tomarse el tiempo de pensar, no tienen que contestar ya, hagan el análisis, si tienen allá lápiz y papel, hagan el análisis, colegas. Este es el ejercicio que tenemos que hacer pronto, es decir, ya está a las puertas los vencimientos, 9 de agosto inician los vencimientos de la renta. Este es el ejercicio que tenemos que hacer. Dice Rubén que no es residente fiscal. Dice sí para el 2022. Licinia dice que no. Marta dice que sí. Dice Licinia no porque es a partir del segundo año. Rubén dice que no. Anderson dice sería para permanencia fiscal. Sí, Anderson, aquí solamente estamos analizando el tema de permanencia. No porque en 365 días o cumplió 184. No entiendo a Marta. ¿Quién quiere abrir el micrófono de los que dice que no y por qué? ¿Alguien que abra el micrófono? Que es más fácil de pronto explicarlo. Mire, Wilson o Rubén, ¿quién quiere abrir el micrófono? Jorge Alexander, que siempre está en nuestras capacitaciones. Jorge Alexander, ¿quieres abrir el micrófono y explicar por qué no? Están tímidos. No les dé pena que aquí no estamos evaluando. Bueno, no quieren hablar. Miss Pili. Hola, hola Licinia, qué emoción. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, ¿qué dijo Licinia? ¿Que no? ¿O que sí? Licinia, se te apagó el micrófono. No pierdas el entusiasmo. Miss Pili. Hola. Bueno, creo que no, porque dice que en el primer año que iría de enero primero del 2021 hasta diciembre, solo estuvo 97 días. Y esa sería pues para el año global 2021 que no aplicaría, pues pienso yo. Luego para el segundo año, que ya Sandra Milena regresa, también tiene otros 104 días. Pero resulta de que estaríamos analizando para saber si es declarante en el 2022. Y dice la norma que sería analizarlo para esa permanencia a partir de... Creo que, bueno, se te fue el audio. O sea, la conclusión de Licinia es que Sandra Milena no es residente fiscal porque no cumple con la permanencia. Exacto, sí, señora. Ok. ¿Quién opina diferente? Buenas, Miss Pili. Hola, Pues, Jorge Alexander, ¿cómo estás? bien, concentrado en el ejercicio. Para mí no, porque cuando se habla de un periodo de 365 días, entonces empieza el 13, debería terminarlo el 12 para completar ahí los 365. Y Muy bien. El ingreso sería... pero que, un momento, perdón que te interrumpa, Alexander, y bien, está bien, pero para que todos comprendamos. Lo que dice Alexander, Jorge Alexander, está
bien. ¿Por qué? Porque recuerden que no vamos a virar 1 de enero. ¿Cuándo ingresó Sandra Milena al país? El 13 de agosto, ¿cierto? Nuestro límite temporal, ¿cuándo es? El 13 de agosto del 2022, es decir, los 365 días. Esto es un periodo cualquiera, esto que está acá es un periodo cualquiera de 365 días. Es decir, que ¿cuándo se le acaba el periodo de 365 días a Sandra Milena, Jorge Alexander? No se me vaya Jorge Alexander porque ¿cuándo se le acaba el periodo de 300? Ya, De si inicia el 365. 13, terminaría el 13, sí, señora. Entonces, Listo. o sea que Es decir, que como ella, gracias, no te me vayas a ir, es que es para ir por pasos. Es decir, que hasta qué momento podríamos analizar a Sandra Milena, hasta el 13 de agosto del 2022, ¿verdad? ¿Qué pasa el 13 de agosto del 2022? ¿Cuántos días estaría de permanencia Sandra Milena hasta el 13 de agosto del 2022? Que es su periodo cualquiera de 365 días. Miren, colegas, 153 días. 151. Sandra, señor, ¿quién habló por ahí? Miren que Sandra Milena, en estas entradas y en estas salidas del país, teniendo en cuenta el periodo cualquiera de 365 días que inicia el 13 de agosto del 2021 y finaliza el 13 de agosto del 2022, no es residente fiscal porque no cumple con los 184 días, porque hasta el 13 de agosto del año 2022, Sandra Milena cumple 153 días. ¿De dónde salen esos 153 días? Pues yo cojo la fecha de salida, le resto la fecha de entrada y le sumo un día para tener en cuenta entradas y salidas. Así tenemos que hacer el ejercicio porque tengo que contar el día que llegó porque sigue acá en el país, pero tengo que contar el día que salió porque sigue en el país. Por eso es que hacemos el ejercicio y le sumamos 1. Por eso es que es tan importante establecer este límite temporal para determinar la residencia, porque claro, si yo me devolviera e hiciera, no, pero es que ella salió el 30 de septiembre del 2022 y como el año gravable que estamos analizando es el 2022 y el año gravable 2022 se termina el 31 de diciembre del 2022, entonces Sandra Milena sí sería residente fiscal porque tiene 201 días. No, colegas, no es así porque por eso la norma me está diciendo que establezca un periodo cualquiera de 365 días y ese periodo cualquiera, ¿cómo lo voy a determinar? Con la fecha inicial de entrada al país y 365 días. Este es el límite temporal que yo tengo que tener en cuenta. Así que es lo primero que ustedes tienen que hacer para poder determinar si esta persona es residente fiscal o no. Y ustedes dirán, claro, el límite temporal se le acabó a Sandra Milena el 13 de agosto del 2022. ¿Y qué pasa con los otros días? Pues no pasa nada, porque es que hasta ahí se le acabó. A no ser que Sandra Milena vuelva a ingresar al país, que ella puede volver, ¿sí? Ella ingresó al país el 30 de septiembre, toca volver, salió del país, perdón, el 30 de septiembre. Yo tendría que volver a hacer el análisis cuando Sandra Milena vuelva a entrar al país y volver a determinar, porque puede ser que Sandra Milena quiso volver al país, no sé, el 10 de diciembre del 2022. Aquí nace nuevamente el límite temporal, es decir, que si yo quiero analizar a Sandra Milena, si cumple con el límite, entró al país el 10 de diciembre del 2022, pues el límite temporal de Milena va a ser el 10 de diciembre del 2023 y tendré que entrar a analizar en este rango de tiempo, en este límite temporal, si Sandra Milena es residente fiscal. Claramente, por permanencia no va a ser porque no cumpliría con los 184 días, no sería residente fiscal para el año gravable 2022. ¿Es claro, colegas? O alguien que diga yo, mejor dicho, usted está hablando en mandarín, yo no le entiendo nada a Miss Pili, no importa. Volvemos a repetir el ejercicio, no les dé pena preguntar porque es que me parece tan importante poder tener claro esto,
porque esto ya les dije, de esto dependen muchas cosas, formulario, tipo de información que voy a reportar, año grabable que voy a reportar. Alguien que Sí, diga no entendí yo quiero nada. Buenas hacerle una noches, pregunta. ¿Quién eh, habla? Buenas noches. Buenas yo noches, Germán Arevalo, pero habla el compañero. Bueno, si Gracias, vamos a hablar, Germán. alzamos la mano, claro que sí, acá todos van a Ah, ser bueno, listo. escuchados. Claro que sí. Siga, Bueno, colega Enrique. si tú pones, en vez de 13 de agosto, pones 30 de septiembre. ¿Ya lo hacemos? Sí, señor. Ay, porque No, ya. 30 de septiembre del 2022, ¿verdad? sí, por favor. Correcto. Entonces, estás en los 200 son días. Entonces, cuando tu corte, como lo analizaron ahorita, al 13 de agosto no daba, pero al 30 de septiembre, que tiene los 60 días más los 44, y cortas al 30 de agosto, eh, reduce si quieres la primera fecha de arriba, la primera entrada al 30 de agosto, la de abajo, esa. ¿Esta? Sí, creo que ahí nos Sí, da la sí, sí. condición de Es, 184 días. es decir, si Sandra Milena no hubiera entrado el 13, si no hubiera entrado el 30. Lo que pasa es que cae dentro del periodo, está más tiempo inclusive, en ese momento, al 30 de Hagamos el agosto, ejercicio. Si Milena entró el 30 de agosto, ¿qué hubiera pasado? claro, ahí sí cumple la condición que tiene más de 183 días, ya Sí, está en el día 184, y en el periodo 30 de septiembre, 30 de agosto, sí cumple la condición. o sea, el límite temporal de Sandra Milena sería el 30 de agosto. ¿Qué pasa si yo coloco acá 30 de agosto del 2022, que es el límite temporal de Sandra Milena? ¿Qué es lo que quiere decir el colega, verdad? 30, no, deja 30 de septiembre, déjala regresar, por favor. ¿Listo? Ahí está 184 días, pero tampoco cumple la condición. Pero tampoco cumple la condición. ¿Por qué? Porque el límite temporal de Sandra Milena es el 30 de agosto. Es decir, que si por eso colocaba acá el 30 de agosto, pues digamos alineándolo con lo que el colega Enrique está diciendo. No, lo que tengo que poner ahí es 30 de septiembre y no da. Le estamos Tampoco, quitando 30 días y no da. No, me y no, equivoqué. no se preocupe, no, de eso se trata, porque es que va a sucederlo a todos, porque todos, yo también hago declaraciones de renta, a todos nos pueden suceder, y eso es lo que tiene que pasar. Claro, uno diría, pues es que si entró si entró el 30 de agosto, que es el límite temporal, su límite sería el 30 de agosto del 2022. ¿Y qué pasa? Que si ella se hubiera ido el 30 de septiembre del 2022, el límite temporal es el 30 de agosto del 2022. No le va a dar. No es residente fiscal porque al 30 de agosto del 2022, Sandra Milena tiene 153 días de permanencia y no 184. Listo. ¿Listo, colega Enrique? Muchas gracias. Bueno, señor. El colega Germán, señor. Sí, gracias. Es que precisamente me cambió hoy la fecha. Claro que el colega solicitó que se la cambiara al 17 de noviembre. No, no habíamos dicho que el 17 de noviembre daban 97 días. Bueno, lo que pasa es que como la cambiamos, ¿sí? Entonces, Ya sé. inicialmente el ejercicio está porque Sandra Milena ingresó, perdón, sí, El el 13 13 de de agosto. agosto de 2021, ¿no? Sí, Ese día ingresó Sandra Milena, sí. pero Milena se fue el 13 de agosto, es decir, la última, Fecha de salida de ella. ¿Sí? la última fecha de salida de Sandra Milena Ah, perfecto. es el 13 de agosto, pero es que ¿qué pasa el 13 de agosto? Se le cumple el límite temporal. Es decir, Sí, que como se le cumple el límite, no es residente porque a esa fecha Sandra Milena solamente estuvo en Colombia 153 días. y necesitamos 180, ¿cierto No, es? no, señor, necesitamos 184, porque es que acá Sí, nos tendemos a confundir y yo por eso insisto, a veces hay personas que han cometido errores porque cuentan 183. La norma me está diciendo por más de 183. ¿Y cuánto es más de 183? Pues 184. Y por eso 184, es, sí, y por eso correcto. es importante el cálculo. Cuando yo hago este cálculo de fechas, si ustedes miran acá en la fórmula, yo qué estoy haciendo, yo le sumo uno, es decir, yo Ujú. cojo la fecha de salida, le resto la fecha de entrada y le sumo uno. Porque, ¿qué estoy haciendo ahí? Contando el día en que llegó, porque el día que ella pisó suelo colombiano, pues se cuenta.
Y el día que ella salió, que está allá en el aeropuerto, bueno, pensemos que en El Dorado, pues cuenta porque sigue en el territorio colombiano. Sí. Entonces, para efectos del cálculo de permanencia, pues la fórmula es esa, pero Sandra Milena no cumplió. Es decir, no es residente fiscal. Ese es el ejercicio, ¿sí? Que Listo. tenemos que entender, digamos, en estos casos. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Alguien quiere No, tener? doctora y Señor, apreciada colega Pili, dos segundos para ir aclarando, como dicen, resumiendo. claro que sí, concretando. Exacto, concretando, a mí me gusta esa parte así. O sea, esta clave que su merced empezó a decir del 13 de agosto, o sea, pero miro aquí me apunte, determinar la fecha límite es clavísimo, es clave. Ese yo nunca lo había entendido, o sea, yo lo preparaba de otra forma, sí, honestamente. De pronto sí confundía, y bueno. Entonces, eso de determinar la fecha límite es muy clave, ¿cierto, mi ¿Y quién apreciada me Pili? está hablando? Germán Perdón. Arevalo. Yo, Ah, Germán Germán. Arevalo. Bueno, Sí, hagamos una señora. cosa, Germán. Como es muy Dígame. clave, vamos a hacer el ejercicio contigo. Vamos a hacer el ejercicio, sí, y ya no fue Sí, Sandra Milena, sino fue Germán. perfecto, Germán listo, le agradezco. ingresa al país porque Germán, mejor dicho, es de esos contadores que viaja por todo el mundo. Pues gracias Entonces a Dios voy ingresa a al... empezar a viajar al menos a Perú y a Perú y a como a Ah, Ecuador. bueno, perfecto. Entonces Germán ingresa al país porque se instauró en Ecuador, está ganando allá en dólares e ingresa al país el 1 de mayo Ajá, del 2021. Listo. 2021, perfecto, 1 de Es lo mayo. primero que tenemos que hacer, colega Germán, acá para toda la audiencia. Listo. Entonces mi fecha límite sería 1 de mayo del 2021. O sea que su fecha inicial es 1 de mayo Mayo, ajá. del 2021. Perfecto. ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, y duré 3 meses. Duré 3 meses No, allá en pero, ese país. pero no importa, colega. Antes de determinar cuántos días duró, cuántos días entró y salió. Sí, porque yo acá tengo su pasaporte. O sea, yo Ajá. tengo, pero yo quiero comprobar si me está diciendo la verdad. Pero Ah, sí. que estamos en una evaluación, mejor dicho, aquí Sí, fue. correcto. Una evaluación Evalúeme. para Sí, usted y señora. una para mí. Si usted Sí, aprendió, señora. yo expliqué bien. Mire, Ajá. ya sabemos que usted Bueno, ingresó al país el 1 de mayo del 2021. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? por eso, mi fecha límite al 1 de mayo del 2022. Perfecto. ¿Y cómo se llama Ajá, eso? correcto. Establecer el periodo cualquiera de 365 días. 1 de mayo Perfecto. del 2022. Ahí Ya, estoy saliendo mi listo. periodo de 365 días. Sí, señora. Entonces aquí mire que el colega Germán ingresó a Colombia el 1 de mayo del 2021, pero como 21. está que hace negocios, se va el 30 de noviembre del No, 2021. no. Sí, sí. Bueno, listo, sí. Le estoy poniendo el ejercicio y lo vamos a evaluarlo, no hay colega, si los demás quieren opinar. Vamos a Listo, hacerlo sí, así, señora. ya después. Sí, señora. Sí. Usted ingresó el 1 de mayo y se va el 30 de noviembre porque está que viaja por Ecuador, Perú, Estados Unidos, mejor dicho. ¿Qué está Listo. pasando hasta el momento? Que hasta el momento el colega Germán tiene 214 días. Alto un momento ahí. ¿Qué pasa? Gracias. Que el colega Germán vuelve a ingresar, él dice, yo quiero volver, ya pasaron las fiestas navideñas, eso en Colombia es mucha bulla, pero yo vuelvo Correcto. el 9 de enero. Ujú. ¿Sí? Vino a hacer acá unas asesorías, declaraciones de renta, todo el cuento, pero se va Sí, el 30 de abril del 2021. perfecto. Sí, señora. Uy, perdón, del 2022, Virgen Santísima. 30 Con de la abril. inteligencia artificial ya se devolvió. Nos Alto tiene aquí a una asustados. cosa. Sí. Miren acá el ejercicio y para todos los colegas. Miren lo que está sucediendo acá. Ajá, muy bien, mi doctora, La sí. pregunta del millón es, ¿el colega Germán es residente fiscal para el año 2022? Sí, sí. Bueno, empecemos a mirar, colegas. ¿Cuándo cumplió el colega Germán los 183 días de permanencia, los 184 días de permanencia en el país? ¿Cuándo los cumplió? ¿Puede ampliar un poquito la pantalla? Disculpe. Con todo el gusto, sí, Ujú, señor. gracias. Uy, sí, listo. Entonces, miren, colegas, todos, no solo el colega Germán, porque
De pronto nos corchan al colega Germán y a mí. ¿Listo? Entonces ya. El colega Sí. Germán entró el 1 de mayo, se fue el 30 de noviembre de 2021, regresa al país el 9 de enero de 2022 y se va el 30 de abril del 2022. Estamos en estas dos fechas. Esta Sí, no, señora. acá estamos, esto es el colega Germán. Exacto. Pregunta, Póngale el colega, amarillito, doctora. le voy a poner amarillito, acá le damos Eso. gusto a todos. Amarillito. Gracias. Listo. Eso, primera situación. Sí, señora. Este es el colega Germán, acá estamos evaluando. Pregunta para todos. ¿El colega Germán es residente fiscal? Para mí sí. O sea, yo, Germán Areado, sí. ¿Para qué año, colega? Para el 2022 que estoy superando 338 días. ¿Y qué pasa con el 2021? Porque es que mire que al 2021 usted ya había permanecido en el país. 214 días. También 200. era residente fiscal, nomás con esa primera condición. Correcto. Sí. Ajá. Entonces, Yo me terminé por ese miren lado, esta sí. situación. Miren esta situación. ¿Qué pasa acá con el Ajá. colega Germán, que es residente fiscal para el año 2021? Hasta aquí es residente fiscal. ¿Por qué? Porque cumplió con los 183 días. Pero ¿qué Correcto. pasa? Que el colega Germán ingresó al país el 9 de enero, se fue el 30 de abril, duró 112 días más, pero resulta que se bañó, quiso volver, tiene muchos negocios, ¿sí? Vino acá, mejor dicho, a enseñar residencia fiscal porque aprendió bien y Uy, entonces sí, decide sí. regresar el 30 de junio del Ajá. 2022, ¿sí? Y quedarse Sí. toda la época de las declaraciones de renta y se va a ir que en octubre más o menos. Digamos Sí, que se señora. va el 10 de noviembre porque se va para El Cartagena 9, el 9 de septiembre. Bueno, porque no, el 9, bueno, porque, pero ojo, se va el 10 de noviembre del 2022. ujú, Casos para analizar. Ya sabemos que el colega Germán es residente fiscal para el año 2021. Eso no hay duda. ¿Por qué? Porque en sí, noviembre los cumplió. correcto, sí. Recordemos lo del límite temporal. ¿El colega Germán es residente fiscal para el año 2022? Sí, también porque ya tengo acumulado los 112 más los 134, ¿sí? Pero ¿cuándo terminó, colega, su límite temporal? Ah, perdón, el 1 de mayo. Ah, el 2022. Ahí tocaría reemplazarle, sí. Mire que usted volvió a ingresar usted volvió a ingresar fue el 30 de junio. 30 Es de decir, que junio. su límite acá terminó. Acá Sí. vuelve a empezar su límite temporal y para todos los colegas. Sí, es claro, colegas, ¿por qué? Porque acá el 1 de mayo acabó el periodo de 365 días del colega Germán. Ajá, el periodo Y él 365. vuelve a ingresar ¿cuándo? Él vuelve hasta el 30 de junio. ¿Y qué pasa con los otros días? Bueno, no lo vamos a tener en cuenta pues porque él estaba en otro lado. ¿Cuándo vuelve a ingresar al país? El 30 de junio del 2022 y se va el 10 de noviembre. ¿Es residente fiscal para el año 2022? Espérate, a ver, junio, mayo. No, no es porque está por debajo de los 184 días. Exactamente, muchas gracias. No es porque No no lo lo soy. cumplió, no lo es. Entonces, miren lo importante que uno Sí. podría pensar que como él vino de manera continua, discontinua, y usted mismo lo dijo, colega, la importancia de poder determinar este límite. Sí, es que eso No, es clarísimo. no podemos Ujú. decir porque no podemos coger, no, es que ni entró en el año 1 de enero del 2020, volvió y estamos en el 2022 diciembre. No, hay que tener, o sea, eso sí, mejor dicho, si necesitan hacer la plana, si necesitan, mejor dicho, esta noche como es que por ahí dice un colega, ustedes van con su esposa, sus hijos, hace una reunión y usted le dicen, mire, hágame un favor que cuando esté haciendo la declaración de renta, lo primero que yo tengo que hacer para determinar la residencia fiscal en el tema de permanencia es establecer ese límite, ese periodo cualquiera de 365 días. Porque, ¿qué puede pasar? El colega Germán en principio, pues está bien, estamos acá haciendo el ejercicio. Dijo, yo soy residente fiscal para el año 2022 y resulta que no es residente. Y Ajá. entonces le dicen si es residente, entonces evaluemos si por ingresos y por consignaciones. No, porque usted no es residente y entonces no lo vamos a evaluar
por la norma de ingresos consignaciones, sino lo vamos a evaluar, bueno, o sea, por el 592 para mirar si usted cumple para estar obligado o no a declarar renta. Si declara por el 110, porque es que si no es residente, declara por el 110, pero es que si es residente, declara por el 210. Y por eso, colegas, esta sesión de empezar a decir, oiga, hay que tener cuidado con ese tema del límite temporal para establecer si yo cumplo o no cumplo. ¿Por Buenas qué? noches. Porque Mi nombre es Edison. ¿Puedo hacerle una pregunta respecto a lo que acaba de decir? colega, bueno, gracias, colega Germán, muchas gracias, el colega Edison, y veo que No, Ana, usted es muy amable, ya le cierro mi micrófono. no se preocupe. Colega Edison, adelante, sí, señor. Buenas noches, muchas ¿Cómo gracias. está? Sí, señor. Muy bien, y ustedes, muchas gracias por esta capacitación, está muy buena. Gracias. ¿Aló? Sí, señor, lo estamos escuchando. Sí. Mi pregunta respecto a lo que acabas de decir. Una persona no residente, evaluado por todos lados y ya verificamos si es no residente. Sí. Tiene en el país alrededor de unos 18 o 20 millones de ingresos sin las retenciones del 407 a 411, que ya realmente es a 409. Correcto. Pero sí tiene movimientos bancarios que superan el tope, porque envía dinero para arreglar su propiedad. ¿Esto lo obliga a declarar o no? No. Digamos que para el efecto de los no residentes, yo no voy a mirar temas de consignaciones, y no, yo no lo voy a observar. Yo voy a observar unos requisitos, si no me equivoco, déjenme buscarlo, del 592, usted habló muy bien de las retenciones, pero no, en este caso no vamos a observar qué consignaciones, qué compras no lo vamos a hacer. Eso no va a pasar, pero digamos que pues la respuesta es no, pero digamos que hoy lo que estamos viendo es residencia fiscal, colega, pero mire que usted pregunta algo muy importante y es si es que fuera residente fiscal, ahí sí tendremos que evaluar pues el tema de los ingresos, del patrimonio, de las compras, de las consignaciones bancarias. Y por eso es que estamos haciendo este ejercicio el día de hoy, sí, señor. De acuerdo. Muchas gracias, muy amable. Bueno, iba a buscar el artículo para que no se me quede ahí, pero señor. ¿Quiénes no están obligados a declarar? Es el artículo 592. ¿Quiénes no están obligados a declarar? Entonces no, se me va ahorita el número del artículo, pero hay un artículo que define la norma para los no residentes. Sandra Milena, señora. Tenemos la mano levantada de Ana Flores. Ay, sí, señora. Siga, colega Ana. Hola, buenas noches. Hola, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, yo tenía una consulta. Claro que sí. En cuanto al tema, no sé si podemos volver a la pantalla del ejemplo. Claro que sí, ahí estamos. Gracias. En cuanto al caso, por ejemplo, continuando con Germán, llegado al caso de que, ¿cómo me explico? Él no se cumple en el 2021 el tiempo como tal para aplicar y él aún no sale, sino que permanece 3, 4 meses continuos sin registrar salida. Esos no me afectan para el año 2022, sino hasta que se registre como tal un nuevo ingreso. Perdón, estaba muteada. Lo que tú quieres decir es, ingreso ejemplo el 1 de mayo, ¿sí? Tú me hablas de 4 meses que no salió. Sí, digamos que estamos del 1 de mayo 2021 al 1 de mayo 2022, ¿sí? Entonces, vamos haciendo el ejercicio. Entró el 1 de mayo del 2021, ¿sí? Ok, sí. ¿Cuándo volvió y cuándo salió? No sé, pongamos unas fechas que no superen los 184 días. Sí. Bueno, ya, de pronto yo quiero saberlo, hasta dónde vas. Digamos que se fue, no sé, el 25 de junio del 2021. Hasta ahí va en 56 días. Ok. Listo. Pero ahí ya, así. No, esta es la sumatoria de todo. Hasta aquí. Sí. Van 56 solamente. Listo. ¿Y qué pasa después?
ingresa, digamos que el 1 de julio. Y vuelve al país el 1 de julio del 2021, ¿sí? ¿Listo? Y salió, digamos, es que no sé, 3 meses me sumarían. En octubre. Sí, o sea, lo que quiero es que no me pase los 184 días hasta el 1 de mayo del Ah, yo ya sé 2022. hacia dónde vas tú. Tú quieres saber si los 183 días recaen en el año siguiente. ¿Sí? Sí, o sea, Germán no cumplió, tener claro que Germán no cumplió el 11 de mayo, el 1 de mayo del 2022, no cumplió los 184 días. ¿Sí? Claro, porque aquí Pero va él, a 56, pensemos que salió, ven a ver si logramos el 10 de octubre del 2021. Listo. Hasta aquí lleva vamos a sumar estos dos, Ana, este más este, lleva 158 días. Y volví a entrar, no sé si de pronto logro entenderte, porque el límite va a caer el 1 de mayo. Digamos que vuelve a entrar, no sé, el 12 de enero del 2022. Perdón. ¿12 de enero del 2022? Y se va el 30 de abril del 2022. ¿Hasta ahí no, vamos bien, Ana? ahí sí me cumpliría como tal. Pero ahí, bueno, ahí vamos a una pregunta muy interesante. ¿Para qué periodo grabable el colega Germán, que lo vamos a seguir poniendo de ejemplo, es residente fiscal? Ahí sería para el 2022. ¿Por qué? Miremos lo que dice, miremos lo que dice la norma, no te preocupes. Ya sabemos que cumplió con los 183 días. ¿Qué me está diciendo? Permanecer continuo o discontinuamente. Cumple sí porque entró y salió, ¿verdad? Más de 183 días sí, porque hasta el 30 de abril cumplió con 200, le dan 267 días. Aquí no se ha pasado el límite porque el límite es el 1 de mayo. Él dijo, no, yo no quiero, yo más o menos conozco y no quiero que me pase, pero le pasó porque no conoce la norma. Para eso tiene que contratarnos a nosotros los contadores. Incluyendo los días de entrada y de salida, los incluimos. Durante un periodo cualquiera de 365 días está dentro del límite, no hay problema. ¿Qué me dice la norma? Dentro de un periodo de 365 días calendario, en el entendido que, cuando la permanencia continua o discontinua en el país recaiga sobre más de un año gravable, se considerará que la persona es residente a partir del segundo año gravable. Aquí, para el año 2021 no había completado, ¿sí? Es decir, si sumamos los días de permanencia del 2021, de la primera, digamos, de la primera parte que entró y salió, y la segunda me dan 158 días, exacto. Pero como aquí el colega Germán vuelve el 12 de enero del 2022 y se va el 30 de abril, ya cumple. ¿En qué momento recaen los 180 y cuándo cumple con la condición de los 184 días? ¿En qué año? 2022. Entonces, ¿en qué año va a ser residente? ¿Se considerará residente fiscal? En el año Para el 2022. Eso es muy importante y qué bueno, y no sé si eso responde lo que tú querías preguntar, Ana. Tenemos que evaluar que cuando los 184 días recaigan en más de un año, en un periodo gravable, en más de un año, como lo dice acá la norma, ¿sí? Sobre más de un año o un periodo gravable, se considerará que la persona es residente a partir del segundo año gravable. Yo no puedo decir acá, no, pues como cumplió durante todo el límite temporal los 267 días, entonces es residente fiscal para el 2021 y es residente fiscal para el 2022. No, eso es algo que yo también tengo que evaluar. Cuando
el colega Germán cumple con los 183 días. ¿Listo, Ana? Ok. ¿Eso aclara tu duda? ¿Y a los colegas? Una cosita, en el caso señor. de que quitemos, por ejemplo, la fecha de ingreso y salida del 1 de julio, ese Sí. rango, si la quitamos, Es o sea, decir, que solo registremos el ingreso el 1 de mayo, salida el 25 de junio, sí. ingreso nuevamente el 12 de enero y O salió sea, el acá, 30 el 12 de enero Ujú, del 2022, ¿sí? sí, y Y se salió fue el el 30 de 30, abril sí. del 2022. ¿Qué pasa en ese caso? No, mentiras, no salió el 30 de abril. Digamos que él salió ya, ahí fue donde cumplió un tiempo largo y que salió en julio. O sea que 30 él no se fue el 30 de abril. no se ha retirado. Él continúa hasta el 30 de julio. Digamos que se va el 31 de julio. Ok, ¿Sí? sí. Tu Mi pregunta pregunta es es, si es residente fiscal. en el rango del Claro, 2021 no cumple, ¿sí? no cumple. Ujú. Entonces, Pero en sabemos el que del primero, 2022 sí. si él Mira, cumple el año el 1 de mayo, ya ahí se cierra el periodo, ¿no? se cierra el periodo, mira, 01. Sí, él ingresa el 1 de mayo de 2021 y se va el 25 de junio del 2021, pero regresa el 12 de enero del 2022 y sigue acá en Colombia. ¿Qué dicen los colegas? ¿Es residente o no es residente? ¿Qué dice Ana? Él sigue en el país. Estamos hablando de permanencia física de más de 183 días. Pero como estamos evaluando el periodo a 1 de mayo, ¿cuántos días tenía el colega Germán? Mayo. Sí, ya ahí cumple. Por eso, sí es residente. Sí. Elena dice que no, el profe J dice que no. Ojo con el límite. Volvamos y retomemos. Germán ingresa el 1 de mayo con el ejemplo que está colocando la colega Ana. Se va Sí, el 25 de junio. Hasta ahí lleva 156 56 días. días. Pero él vuelve hasta el 12 de enero del 2022. Pero él sigue en el país. Lo que dice Ana es que él sigue en el país. Pero ¿cuándo se le cumple su límite? ¿Cuándo se le cumple su límite temporal? ¿Es residente? No, Sí. Ah, no, porque Es indiferente que tenga el rango, el límite el 1 de mayo del 2022 y ya pasó, ya superó los 184 días. Pero al 1 de mayo no lo ha superado. Tocaría evaluar. Sí, lo que pasa es que sigue en el país. sí, sí soy residente, porque ya, ahora no sé cuánto tiempo más dura en el país. Llevo 110 días en el 2022. Lleva Correcto. 110, tocaría mirar cómo finalizó 2022. Ahí todavía ni Exacto. siquiera. No podríamos decir si es o no es, porque es que no sabemos qué pasa el 31. Claro, Ana dice, es que él sigue, en julio sigue, hay una permanencia física. Podríamos Exacto. pensar, podríamos pensar que en cualquier momento se va, es decir, que si él decidiera irse el 1 de agosto, Ajá, muy bien, sí, señora. es residente. Es decir, Ajá. si decidiera irse, acá el caso que uno podría pensar, bueno, ¿y si se va a quedar? ¿Va a permanecer por los siglos de los siglos? Entonces ya tocaría entrar a mirar el tema. Si analizamos si es residente o no es residente, porque en este caso pues estamos mirando fechas de entrada y de salida, pero como no es el único aspecto que vamos a mirar, uno podría decir, no lo miremos por el tema de permanencia, pero recordemos que es que el artículo 10 tiene 3 numerales. Puede ser que por permanencia no fue pues porque él sigue. Es decir, hay uno podría decir, pero si no se va, pero sigue en el país y el periodo, el límite del tiempo pasó, pero Ujú. entonces yo empiezo a evaluar a partir del 1 de agosto, porque es que ahí se acaba. Es decir, acá el límite inicial se acaba. El, inicia un nuevo límite, ¿cuándo? El 2 de mayo.
Habría que mirar del 2 de mayo al 2 de junio, al 2 de julio, cuánto tiempo sigue en el país. Uno podría pensar que sí es residente, porque sigue en el país, por permanencia. Por permanencia. Ajá. Ok, Ujú. o sea que en el caso de que esta persona continúe, yo automáticamente lo debo tomar en cuenta a partir del 2 de mayo del 2022 en adelante, ¿sí? Tendría que volver a hacer el análisis, sí. Obviamente él el 2 de mayo sigue acá. Ese es mi otro límite temporal, ¿sí? Ya sabemos que para el 2021 no va a ser residente, pero como él continúa aquí en el país, ¿sí? Es decir, sigue en el país, no ha salido, pues estamos hablando de una permanencia física porque recordemos que esa permanencia es física, él sigue acá en el territorio colombiano. Ok, ¿Listo, colega? María, muchas gracias. No, señora, con todo el gusto. Listo. Entonces, eso es con respecto al tema de permanencia. Acá hay varias cosas a tener en cuenta. Muchos casos pueden, digamos, darse, se puede dar la situación, ese primer numeral que uno, pues a veces le tiene susto, pero mire, colegas, que si tenemos en cuenta el tema del límite, las fechas, hacer los cálculos de manera, digamos, muy puntual, porque por un día, es decir, por un día podríamos pecar y decir, no, es que no cumplió, y entonces ese cálculo de la fórmula que yo les digo de sumarle el día puede entrar a jugar porque el pasaporte dice que el día que se va igual sigue acá en el territorio colombiano. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Eso en cuanto al numeral primero, igual se pueden dar muchas situaciones. Importante tener en cuenta, y lo decía, acá hay que analizar, si no es por el tema de permanencia, no cumplió, entonces no miremos otros aspectos, no nos quedemos solamente en el numeral primero. Tendremos que analizar los otros numerales que trae el artículo 10 del Estatuto Tributario. Y el otro numeral que trae es el tema, bueno, recuerden que aquí no importa la nacionalidad. No, que si es Colombia, no, aquí no importa nacionalidad ni en el numeral. Ay, ay, ay. Ya se armó la rumba por ahí. Ay, ay, ay. Gracias al colega. Ya se armó la rumba. Ya casi terminamos. Bueno, seguimos con el numeral 2. Y el numeral 2 me dice que se considera residente fiscal también aquellas personas de servicio, ¿sí?, que se encuentren por su relación con el servicio del Estado colombiano. Posiblemente no nos pase mucho, de pronto alguno tenga algún cliente que conserve esta condición y es importante mencionarla y dice encontrarse por su relación con el servicio exterior del Estado colombiano o con personas que se encuentren en el servicio exterior del Estado colombiano, pues en virtud de las convenciones de Viena y relaciones diplomáticas y consulares. Aquí estamos hablando pues de aquellas personas que, no sé, que prestan servicios en el exterior del Estado colombiano, embajadores, cónsules, no sé, de pronto aquellas personas que cumplen algunas misiones de tipo militar, de carácter diplomático, que están en otro país, pero que le prestan un servicio al Estado colombiano. Ojo con una cosa, que este numeral, digamos, arrastra a las personas, es decir, que si el embajador, no sé, la persona que está en la embajada de Estados Unidos se fue con su esposa y se fue, no sé, con las personas, sus hijos y demás, ellos también se van a convertir en residentes fiscales por el hecho, pues, de que esta persona, gracias a Anderson Agregados Diplomáticos, pues está prestando sus servicios en el exterior para el Estado colombiano. No sé si alguno de pronto le ha tocado hacerle la renta a algún cónsul, a algún embajador, mejor dicho, está facturando como Shakira. Entonces, eso para que por favor lo tengamos en cuenta. Otro numeral, sí, que creo que es el que más convierte a residentes, digamos a personas que sobre todo están por fuera del país en residentes fiscales, es el numeral 3 del artículo 10, que trae pues varios literales. ¿Cuál es el primer literal? El primer literal es que su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o los hijos dependientes menores de edad tengan residencia fiscal en el país. Y esto es un caso muy usual porque sucede con muchas personas que se van a estudiar o a trabajar al exterior
pero pues dejan acá a la esposa, a los hijos menores de edad, ¿sí? Dependientes, ojo, dependientes menores de edad. No estamos hablando acá de otro tipo, ¿sí? Y puede ser que la esposa está acá porque tiene su permanencia acá, porque tiene sus hijos acá, pero él se fue a trabajar allá. Ese caso, ¿sí? Ese es el caso que tenemos que analizar. En ese caso, se convierte en un residente fiscal. A diferencia del tema de la permanencia, acá sí estamos y acá sí vamos a hablar de solo nacionales, es decir, acá estamos hablando de ser nacionales colombianos. Recordemos que puede existir personas que son nacionales colombianas, ¿sí? Como, no sé, no se me ocurre ahorita quién tenga la nacionalidad colombiana que sea Ricardo Montaner, creo que la tiene. Y ese es el tema que vamos a mirar. Aquí sí vamos a evaluar el tema de ser nacionales. Entonces, el primer literal, pues que su cónyuge permanente, pues tenga sus hijos acá. Vuelvo y les digo, se pasa mucho con las personas. De pronto, ese caso sí lo tienen ustedes, que tienen clientes que están en Miami, que están en otro país, pero que tienen a su familia acá, que su familia es residente fiscal. Habrá que empezar también por preguntarles a esas personas, oiga, ¿su familia está en Colombia? ¿Tiene hijos menores en Colombia? Para determinar si esta persona es residente fiscal o no. El literal B, ¿de qué me está hablando? Que el 50% o más de sus ingresos sean de fuente nacional. ¿Y yo cómo sé qué ingresos son de fuentes nacional? El artículo 24 del Estatuto Tributario me define cuáles son los ingresos de fuente nacional y por eso es muy importante tenerlo en cuenta para efectos de evaluarlo. Es decir, que si ustedes quieren analizar sus clientes y quieren determinar cuáles son esos ingresos de fuente nacional, los van a poder observar en el artículo 24 del Estatuto Tributario. Ingresos de fuente extranjera, artículo 25 del Estatuto. Así que esa es la segunda condición. Ojo con una cosa, no es que acá tenga que cumplir todas, por eso la norma me dice o el 50% o. Si cumple alguna de estas, pues ya se convierte en residente fiscal, pues por el numeral 3. ¿Cuál es la otra condición? Que el 50% o más de sus bienes sean administrados en el país. La condición D es que el 50 o más de sus activos se entiendan poseídos en el país. Y uno diría, ¿y cuál es la diferencia? Hay algunas personas que están por fuera, sí, que ganan muy bien, pero pues que deciden comprar propiedades acá en Colombia. Me parece que pues es, no sé si más económico, creería que sí, uno ve que a veces se van y dicen, no, es que yo quiero trabajar duro para comprar la casa y resultan con bienes. Hay personas que hacen, digamos que contratan a ciertas entidades para que les administren sus bienes, pero acá tenemos que tener en cuenta pues el cálculo de ese 50%. ¿Por qué? Tanto en los ingresos y en la medición de los activos. Una cosa es medir los activos acá de fuente nacional y otra cosa es que, por ejemplo, digamos con el colega Germán, él se fue para Ecuador y allá hace sus asesorías, ¿sí? Habrá que determinar, ¿sí? A la tasa de cambio y no es que vayan a tomar al 31 de diciembre del 2022 cómo cerró la TRM para comparar los ingresos que el colega Germán está ganando en el Ecuador versus los ingresos que el colega Germán está ganando acá en Colombia. Yo no puedo hacer esa conversión, es decir, a 31 de diciembre el colega Germán se ganó en Ecuador $15,000. ¿Cuánto fue la tasa de cambio a 31 de diciembre de 2022? No, eso no lo podemos hacer de esa manera y eso lo dice el artículo 288 del Estatuto Tributario, donde yo tengo que hacer las mediciones del comportamiento que tuvieron los ingresos, volviendo al ejemplo con el colega Germán, para determinar y comparar si esos ingresos de fuente nacional son más, superan a los ingresos de fuente extranjera. Y ese es uno de los errores que a veces se cometen, que tomamos la TRM del fin de año del 31 de diciembre de 2022 para hacer el cálculo y ahí podemos estar cometiendo error. Tenemos que hacer las mediciones, pues, correspondientes del comportamiento que tuvo durante el año. Y lo mismo sucede con el tema de los activos, pues que se tiendan poseídos o administrados en el país. Otra condición es que habiendo sido requeridos por la administración tributaria,
Para ello, no acrediten su condición de residentes en el exterior y que tengan residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el gobierno nacional, lo que antes se llamaban paraísos fiscales. Esas son las condiciones, pero ojo, acá hay un tema que es excluyente. Si yo estoy analizando a un nacional y ese nacional cumple alguno de estos criterios, hay unas excepciones. Dice, si alguno, el colega Germán, y me disculpa que le estoy colocando ejemplo, cumple con alguna de estas condiciones, pero tiene en cuenta, ¿sí? Cumple con algunas de las características de las que trata el parágrafo 2, ¿sí? Del artículo 10, que es una, que el 50% más de sus ingresos anuales tengan su fuente en la jurisdicción en la que tenga su domicilio. O dos, que el 50% más de sus activos se encuentren localizados en la jurisdicción en la que tengan su domicilio. Y uno dice, ¿y uno cómo determina el domicilio? ¿Qué pasa con este tema? Digamos que tema DIAN no lo definió, y mediante un concepto que es el concepto 378 de 2020 que dice la DIAN, pues remítase a lo que dice la definición de domicilio que trae el artículo 76 del Código Civil. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo es que el domicilio es donde, digamos, yo tengo el ánimo de permanecer. Entonces, ese es como un tema que tendríamos que evaluar. Si yo cumplo con alguna de las características, pues del numeral 3 del artículo 10, habrá que mirar si no paso a ser residente porque pues cumplo con alguna de estas dos, probando el tema pues de domicilio. Recordemos que, por ejemplo, si uno quisiera probar el tema de residencia, pues los que vienen de fuera vienen acá a la DIAN, solicitan su certificado de residencia fiscal, pero pues en este caso, pues el concepto que les menciono como un oficio que emitió la DIAN, dice, pues demuestra de cierta manera o de alguna manera, no sé, por medio de un testimonio, pues el tema de su domicilio, pues para poder quedar exceptuado de no ser residente fiscal para efectos de determinar ya si voy a declarar o por el formulario 110 o el 210 o qué norma me va a aplicar. Esto era, colegas, lo que les quería decir el día de hoy. Esto es un abrebocas porque yo sé que el estudio yo siempre he dicho, a mí me parece más complicado el estudio de renta de personas naturales que jurídicas porque tiene muchas cosas, pero queríamos como escuela pues empezar como a sensibilizarnos y a entrar en el estudio de este tema de residencia fiscal que claramente pues tiene muchos temas que analizar y muchos aspectos que verificar al respecto. Y pues espero la verdad que haya sido de provecho, que de pronto hayan podido aclarar algunas dudas y pues esperar encontrarnos en próximos espacios pues, para poder compartir pues de estos temas y de otros temas y de verdad que se hayan quedado pues hasta esta hora. Yo sé que es viernes, que muchos están ya con la maleta para ir a viajar, para ir a compartir con sus familias. Entonces, muchísimas gracias. No sé, Mile, si hay algo por decirle a los colegas. Ay, yo sí tengo algo que decirles antes de que diga, Mile, muy invitados. La próxima semana vamos a tener en la célula contable y tributaria, vamos a tener a los miembros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública para que expongan el proyecto. La verdad, nosotros como escuela de formación lo que queremos es impartir conocimiento. Acá no se trata de generar debates, de que si estamos a favor, de que si estamos en contra. Lo que queremos es que opinemos, que todos tenemos derecho a opinar porque está en juego el tema de la profesión. Entonces vamos a tener en la célula contable y tributaria el 5 de julio a las 6 de la tarde, creo está, pues la participación de los miembros del Consejo Técnico para exponer el proyecto de la reforma a la profesión, pues que está pronto yo creo que ser sancionado y pues la invitación es a que le saquemos el ratico para escucharlos y pues emitir las opiniones desde el respeto. Yo con este tema queda un poco defraudada y decepcionada con las apreciaciones que tienen algunos referentes de la profesión y yo creo que todo dentro del respeto se tiene que dar. Tenemos que opinar pues porque al fin de cuentas nosotros somos los afectados en este caso. Entonces, muchísimas gracias y no sé, Mile, si hay alguna información adicional. Mis Pilis, y Hola, ¿cómo aprovechando que podemos están hoy inscribirnos para la próxima? en todo el tema de residencia fiscal, quiero invitarlos a todos. Mis Pili va a dictar el próximo 10 de julio, es nuestro curso Renta
Personas Naturales año 2022. Están todos muy invitados. Es un curso que se va a desarrollar del 10 de julio, finaliza el 18 de julio, son más de 20 horas de conocimiento en un horario de 6 a 9 de la noche. La inversión es de 160.000 pesos, IVA incluido. Les voy a dejar acá el enlace para que todos se puedan inscribir. Ustedes saben y conocen a Miss Pili que vamos de la norma a la práctica y va a estar bien interesante este curso de renta, además de todas las herramientas que se les va a facilitar. Les voy a dejar en el chat, la inscripción también para los que quieran participar de la célula contable, que no tiene ningún costo. Y también para las personas que no participaron en el taller de RUB, vamos a tener la sesión de consultorio de preguntas. Y para las personas que no participaron, también les voy a dejar, si quieren inscribirse al consultorio y participar del consultorio. Esto es solo para las personas que no asistieron al taller RUB. Gracias, Entonces, Mile. Quiero complementar con respecto al curso. Yo creo que van a ser más de 20 horas de capacitación. Esta ya es la tercera versión de nuestro curso de renta. Nosotros no generamos plantillas para hacer la renta. Lo que sí tenemos es una matriz que los va a llevar por cada uno de los renglones del formulario para que ustedes comprendan. Es decir, cada renglón del formulario va a ser explicado. Creo que son más o menos semana y media de capacitación. Vamos a estar de 6 a 9. Ay, se me va el horario, Dios mío, ya es viernes y estoy cansada. Pero vamos a tener todas esas horas de capacitación, la grabación, el acompañamiento para que ustedes de verdad logren entender este mundo de renta de personas naturales. Vamos a ver claramente cedulación, convenios de doble imposición, régimen sancionatorio, tema de patrimonio, activos, es decir, vamos a ver completamente todo el formulario, pues para que podamos llevar con éxito este proceso y bueno, para que puedan hacer muchísimas declaraciones de renta de manera correcta y pues cobrando los honorarios justos, porque Dios mío, ya salieron por ahí algunas aplicaciones que no voy a decir el nombre, pero que ustedes saben de qué estoy hablando, diciendo que hagamos la renta por 50.000 pesos, colegas, y creo que esto no puede seguir pasando, pero para que no pase, tenemos que seguir capacitándonos y entregar un contenido de valor a nuestros clientes. Vamos a entregarles formularios de lista de chequeo, todas las herramientas que ustedes necesitan. Y del consultorio RUB tuvimos ayer una capacitación de más de 4 horas con todo el proceso. El 4 de julio vamos a tener el consultorio donde vamos a resolver dudas, donde les voy a entregar modelos para que soporten la debida diligencia, el comunicado que le tienen que pasar a las, digamos, a los representantes y a los encargados, porque los contadores no somos responsables, son los administradores. Y lo que vamos a hacer en este espacio de 6, no sé, si nos dan las 10 de la noche, es que voy a contestar todas las inquietudes que ustedes tengan con respecto al tema. Las personas que no asistieron ayer al taller por alguna razón y que quieran acceder al consultorio RUB, vamos a entregarles la grabación de las 4 horas, los modelos que les acabo de mencionar y pues van a tener derecho a asistir al consultorio. Así que el enlace están ahí, pueden ingresar a nuestras redes sociales, contactar a Sandra Milena, contactarme a mí y bueno, los dejo descansar porque sé que ya es justo y necesario y bueno, espero verlos a todos en el curso de renta para seguir aprendiendo. Muchas gracias. Cualquier recomendación, cualquier observación, estamos dispuestos porque esta es la escuela, una escuela dispuesta para ustedes que estamos llevando a los contadores a un nivel alto, aprendiendo de la norma a la práctica y como dice el lema que creó Sandra Milena, no lo hacemos por ti, pero sí te enseñamos cómo hacerlo. Muchas gracias y muchas bendiciones. muchas gracias, Miss Pili, por compartirnos siempre todo el conocimiento, porque sabemos el esfuerzo y la pasión con que hace todo. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañen. Les dejé en el chat nuestros datos, nuestro WhatsApp, nuestro correo, todos los enlaces y pueden escribirnos cuando quieran. La escuela está con las puertas abiertas para todos ustedes. Una feliz noche.